Estimados y estimadas estudiantes, en esta ocasión se les presenta unas anotaciones sobre el movimiento parabólico que les servirán para guiarse en sus lecturas del texto. También pueden apreciar de que siempre se está trabajando con el modelo de la partícula porque siempre se trata de un movimiento de traslación. La diferencia con el tema anterior es que se está trabajando en el plano. Y entonces, uno de los movimientos del plano es que vamos a centrar nuestros estudios en la física general 1, es el movimiento parabólico. El otro es el movimiento curvilíneo que vamos a estudiar en su momento. Vamos a iniciar las anotaciones hablando de las condiciones del movimiento parabólico que vamos a estudiar en la física general 1. Es cierto que hay unas diferencias con el movimiento real que tienen que ver con tres condiciones principalmente. Una de ellas es la resistencia del aire, que ralentiza el movimiento, es decir, disminuye su alcance. Pero en situaciones como las del laboratorio y en movimientos parabólicos pequeños, no como los disparos del cañón, por ejemplo, los de la Segunda Guerra Mundial, que llegaban a 45 kilómetros, entonces sí había que considerar cambio en la resistencia del aire y además en la otra condición, la aceleración gravitacional. Las dos condiciones dependen de la altura. Así, por ejemplo, si partimos de Managua, 41 metros sobre el nivel del mar y llegamos en 4 horas, 6 horas a Quito, Ecuador, a 2000 y tantos metros sobre el nivel del mar, pues la diferencia en la densidad del aire va a ser bastante. Bueno, hay otros factores de los cuales depende la aceleración gravitacional que se va a hablar en su momento. Pero la cosa es que en este caso vamos a considerar la constante por ser un movimiento que es donde se consideran trayectorias pequeñas. Hablamos de trayectorias pequeñas de unos cuantos centímetros a unas decenas de metros. Se da con gran aproximación la predicción que se da con las ecuaciones que vamos a tratar aquí, considerando ciertas condiciones como las que estamos tratando. Lo otro también es que hay que tomar en cuenta el ángulo. Para que sea movimiento del plano, el ángulo tiene que ser diferente, midiéndolo a partir de la X positiva, que está sobre el horizontal, en 90 grados o 170 grados. Ahí en esos casos ya no se trata de movimiento en el plano, va a ser movimiento rectilíneo, ¿verdad? Uno es caída libre con un lanzamiento hacia arriba y el otro es un lanzamiento hacia abajo. Ya no se trata de la situación del plano. Eso hay que tomarlo muy en cuenta. Vamos a iniciar las anotaciones hablando de las condiciones del movimiento parabólico que vamos a estudiar en la física general 1. Es cierto que hay unas diferencias con el movimiento real que tienen que ver con tres condiciones principalmente. Una de ellas es la resistencia del aire, que ralentiza el movimiento, es decir, disminuye su alcance. Pero en situaciones como las del laboratorio y en movimientos parabólicos pequeños, no como los disparos del cañón, por ejemplo, los de la Segunda Guerra Mundial, que llegaban a 45 kilómetros, entonces sí había que considerar cambio en la resistencia del aire y además en la otra condición, la aceleración gravitacional. Las dos condiciones dependen de la altura. Así, por ejemplo, si partimos de Managua, 41 metros sobre el nivel del mar y llegamos en 4 horas, 6 horas a Quito, Ecuador, a 2000 y tantos metros sobre el nivel del mar, pues la diferencia en la densidad del aire va a ser bastante. Bueno, hay otros factores de los cuales depende la aceleración gravitacional que se va a hablar en su momento. Pero la cosa es que en este caso vamos a considerar la constante por ser un movimiento que es donde se consideran trayectorias pequeñas.
Hablamos de trayectorias pequeñas, de unos cuantos centímetros a unas decenas de metros. Aquí se da con gran aproximación la predicción que se da con las ecuaciones que vamos a tratar aquí, ¿verdad? Considerando ciertas condiciones como la que estamos tratando. Lo otro también es que hay que tomar en cuenta el ángulo. Para que sea movimiento del plano, el ángulo tiene que ser diferente, midiéndolo a partir de la X positiva, que está sobre el horizontal, en 90 grados o 170 grados. Ahí en esos casos ya no se trata de movimiento en el plano, va a ser movimiento rectilíneo, ¿verdad? Uno es caída libre con un lanzamiento hacia arriba y el otro es un lanzamiento hacia abajo. Ya no se trata de la situación del plano. Eso hay que tomarlo. El núcleo del asunto para entender el análisis del movimiento proyectil es el comportamiento de la velocidad inicial horizontal y la velocidad inicial en Y, ¿verdad? La vertical. ¿Qué es lo que pasa ahí? Bueno, que se aplica lo que se llama el principio de independencia del movimiento, es cual nos dice que la aceleración, que en este caso es la aceleración gravitacional, y vale para toda aceleración, únicamente va a afectar las componentes de velocidad que van en la dirección de dicha aceleración. En este caso, la que va a ser afectada va a ser la componente de velocidad en Y. Esta se va a ir disminuyendo en módulo, ¿verdad? Y una vez que se hace cero, hay un punto de inflexión y comienza a aumentar el módulo, pero apuntando el vector de velocidad hacia abajo, en la misma dirección de la aceleración gravitacional. Es lo mismo que estábamos estudiando en la caída libre. Por eso es que se pone allí. El movimiento horizontal no es afectado, por lo tanto su velocidad va a ser constante. Y como ustedes aprecian ahí, la ecuación de la componente horizontal del movimiento se describe como un desplazamiento con velocidad constante, mientras que el desplazamiento en la vertical se comporta como un movimiento con aceleración constante, y como la aceleración es la aceleración gravitacional, es un movimiento de caída libre. Es importante, antes de comenzar a analizar el movimiento, tener en cuenta cómo se descompone la velocidad inicial. En este caso tenemos el vector velocidad inicial tangente a la trayectoria, apunta con el ángulo inicial que lo señalamos con θ sub 0, el vector velocidad inicial con una v sub 0. Si ustedes lo van a representar en sus cuadernos, sería un v sub 0 con una flechita encima que indicando que es una cantidad vectorial. Entonces, aplicando las funciones trigonométricas, seno de θ igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa y el coseno de θ igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa, pues descomponemos el vector velocidad inicial en la dirección del eje X y la dirección del eje Y, que están designadas respectivamente por los vectores unitarios I y J. Por lo tanto, el módulo de la velocidad inicial, que sería rapidez inicial, sería v sub 0 coseno de θ sub 0 para la componente en X. Para la componente en Y, que va paralela al cateto opuesto del triángulo formado, sería v sub 0 seno de θ sub 0. Por lo tanto, el vector de la componente vertical será v sub 0 seno de θ sub 0 en J,
Y la componente del vector de velocidad en X será V sub 0 coseno de teta sub 0 en Y. Así sería la lectura. Estas se comportarán de manera diferente por las condiciones que les anotamos en la próxima lámina. El núcleo del asunto para entender el análisis del movimiento proyectil es el comportamiento de la velocidad inicial horizontal y la velocidad inicial en Y, la vertical. ¿Qué es lo que pasa ahí? Bueno, que se aplica lo que se llama el principio de independencia del movimiento, cual nos dice que la aceleración, que en este caso es la aceleración gravitacional, y vale para toda aceleración, únicamente va a afectar las componentes de velocidad que van en la dirección de dicha aceleración. En este caso, la que va a ser afectada va a ser la componente de velocidad en Y. Esta se va a ir disminuyendo en módulo, y una vez que se hace cero, hay un punto de inflexión y comienza a aumentar el módulo, pero apuntando el vector de velocidad hacia abajo, en la misma dirección de la aceleración gravitacional. Es lo mismo que estábamos estudiando en la caída libre. Por eso es que se pone allí. El movimiento horizontal no es afectado, por lo tanto su velocidad va a ser constante. Y como ustedes aprecian ahí, la ecuación de la componente horizontal del movimiento se describe como un desplazamiento con velocidad constante, mientras que el desplazamiento en la vertical se comporta como un movimiento con aceleración constante. Y como la aceleración es la aceleración gravitacional, es un movimiento de caída libre. Te dejamos indicado aquí el principio de independencia del movimiento. Esto vale para cualquier aceleración, no solamente la aceleración gravitacional en el movimiento parabólico, sino para cualquier tipo de aceleración. Es obvio que en el movimiento en una dimensión, como es en una sola dirección, pues lo único que se va a afectar es el módulo de la velocidad. Mientras que en el movimiento del plano ya la situación se vuelve compleja. Más compleja no quiere decir más difícil, simplemente que tiene más elementos a considerar. Ahí te dejamos también la representación de una aplicación del movimiento parabólico, que no se trata de una situación que queda solo en el pizarrón. En los incendios forestales, una de las técnicas, que hay otras técnicas para apagarlo por medio de la aviación, que hablamos de helicópteros y aviones, una de las técnicas es dejar caer una masa de agua, y entonces ahí los pilotos tienen sus técnicas. Ahí te dejamos presente una fotografía y puedes investigar o puedes tratar de describir qué es lo que pasa con esa situación. Con los elementos teóricos que tienes las herramientas necesarias para describir el movimiento y descifrar la técnica que utilizan los pilotos en estos casos. No solamente en los incendios forestales, sino que desgraciadamente también en las situaciones de guerra para dejar caer bombas, ¿verdad? Entonces, ahí tiene. Finalmente, en la situación de la síntesis, te dejamos aquí una bibliografía adicional. Además del texto, puedes consultar estos. Ahí tenemos señalado el que puede duplicar las ediciones del Sears Semán-Quillón que aparecieron a partir de 1980. Claro que las últimas pues tendrán más explicaciones sobre situaciones tecnológicas. Por eso es bueno pues las últimas ediciones, pero en nuestros casos pues a veces se logra conseguir alguna vieja edición. Entonces, a partir de 1980 es la que te recomendamos del Sears.
Y recuerda que en todo momento cuando trata de hacer un escrito o algún texto, un documento, un video, pues hay que señalar las consultas y los lugares, sitios donde se hicieron. Pues sea un libro, sea una web, ¿verdad? Y que sea una fuente confiable y responsable, alguien que responda por esa información. Esto te lo decimos porque estás comenzando a crear tu mente en situaciones, pensamientos, hechos, acciones, en pensamiento científico. Y esto es una parte del pensamiento científico, ¿verdad? Bueno, y recuerda finalmente que el conocimiento es patrimonio de la humanidad.